Noticias. Esta es la provincia canadiense que aumentará casi al 50% el número de inmigrantes que recibirá a través de estos 5 programas sin límite de edad, sin prueba de fondos, inglés básico, estudios básicos y además te darán la oportunidad de elegir si quieres buscar trabajo desde tu país o llegando aquí. Te voy a mostrar una nueva página que nos presentaron donde están todas las vacantes disponibles y por si no fuera poco, te traigo una empresa que me contactó para encontrar trabajadores de nuestra comunidad latina en Canadá. Quédate de principio a fin, porque aquí puede comenzar tu historia. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Es muy importante que conozcas que somos el único canal oficial y verificado por YouTube. Aunque veas otros videos circulando por las redes sociales con un formato muy similar al nuestro, debes ser muy responsable con la información que recibes porque ellos no trabajan con Latina en Canadá. Recuerda que aquí encuentras toda la información y las herramientas de forma gratuita. No te olvides de suscribir. Esta provincia canadiense se está preparando para tener un incremento en el flujo de inmigración. Acaban de anunciar que se enfocarán en 3 pilares. Aumentarán el número de inmigrantes hasta un 42%. Estarán ganando más control en el criterio de selección para hacer los procesos más rápidos y accesibles y proporcionarán más facilidades y apoyos a los inmigrantes y a sus familias para que se queden en la provincia. Hablamos de Saskatchewan. Saskatchewan has the second lowest unemployment rate in the country. Barrow now on the need for more workers to fill the void. Y mientras los negocios buscan trabajadores, los baby boomers se están retirando y hay mucha gente que ya no quiere trabajar presencialmente, sino en línea. Los anuncios de Se Solicita Ayuda se encuentran en toda la provincia, en absolutamente todas las áreas. Una vez que pegó la pandemia, con suerte tuvimos quizá una solicitud de empleo cada 3 semanas. Estamos planeando abrir una nueva tienda y no tenemos el personal para eso. Esta provincia cuenta con impuestos más bajos en comparación con el resto del país, casas más económicas y alto número de empleos. Aproximadamente la mitad de la población vive en Saskatoon o Regina. Otras ciudades importantes son Moose Jaw, Prince Albert y Yorkton. Muchos lo consideran como el balance perfecto entre ciudad y pueblo. Y hoy, que se te presentan estas oportunidades para diversas áreas, no lo puedes dejar pasar. Quédate para ver todo el tutorial. Mira, si yo me siento aquí en tu estudio a grabar, es solamente para traerte lo mejor de lo mejor en noticias y caminos que sí te van a traer a Canadá. Si te parece, vamos a proceder a revisar el paso a paso de estos 5 programas en los que puedes venir a esta maravillosa provincia canadiense y al final te voy a comentar a dónde tienes que enviar tu hoja de vida para la empresa que me contactó buscando trabajadores extranjeros. Estas 5 ramas del programa de nominación provincial se enfocan entre la gente que se desempeñe en diversas áreas para ser los residentes permanentes y eventualmente ciudadanos que felizmente decidan quedarse en la provincia. En una de estas ocupaciones no necesitas oferta laboral. ¿Por qué? Porque te permiten que busques llegando aquí. Es considerado por muchos de los más sencillos para venir a Canadá y ahora más por el mayor control que tendrá la provincia en la selección. Y para que no caigas en quienes te dicen, ¿será cierto? Fácil y rápido, no es como lo pintan. Ya, por favor. A ver, tú y yo sabemos que sí hay programas más fáciles, más rápidos y más económicos que otros. Pero no te conviene que la gente se entere. Aquí, como sí queremos, en cambio, vernos crecer, les voy a explicar en qué consiste cada uno. Para aquellos programas que sí te piden una oferta de trabajo, te presento la página oficial de búsqueda de empleo del gobierno de Saskatchewan. Esta es nueva para nosotros, no la habíamos mostrado anteriormente. El gobierno nos indica en su página que esta, además de Job Bank, son grandes opciones para encontrar empleo si estás en el extranjero y si tú deseas inmigrar. Lo primero que vas a ver aquí es este mensaje que indica que se le está dando prioridad a las aplicaciones de ucranianos. Espera. Ya me informé directamente con las autoridades correspondientes y se me explicó que no quiere decir que le van a dar trabajo a cualquier ucraniano y que van a estar descartando a los demás. Quiere decir que para el proceso de residencia permanente, que eso ya es después, en estos momentos, si ven, por ejemplo, a 2 personas con perfiles prácticamente iguales, uno es de Ucrania y otro es de cualquier otro país, van a revisar, atender primero el suyo. ¿Por qué? Por la situación en la que se encuentran. No quiere decir que los demás no tendremos oportunidad.
Ojo ahí. Así que siéntete libre de enviar aplicación. Es muy sencillo para encontrar la mayor cantidad de empleos. La verdad, esta página me fascinó. Aquí vas a colocar las palabras clave. Por ejemplo, si tú trabajas en construcción, escribe la palabra construction o laborer y luego vas a seleccionar esta parte de abajo. Quiero que veas la cantidad de trabajos que están disponibles. Por ejemplo, seleccionamos el primero, envías tu CV estilo canadiense y tu cover letter al correo electrónico que ahí viene. Es muy sencillo comprender esta página. Recuerda que yo te hice 2 videos en los cuales te muestro cómo hacer tu CV y tu cover letter y tú puedes descargar muy fácilmente los formatos que yo te subí. Algunas de estas empresas ya cuentan con permiso para contratar extranjeros, otras empresas no. Sin embargo, es importante que tú les envíes tu postulación porque eso es precisamente lo que están buscando. No encuentran gente en Saskatchewan, no encuentran gente en Canadá y muchos ni siquiera están encontrando gente en el extranjero. Aquí en esta página también te incluyen trabajos de JobBank. Los que cuentan con la hoja de maple roja son de JobBank. Los de hoja de maple anaranjada no apliques porque son para estudiantes. Ahora sí, los 5 programas a través del PNP son los siguientes. Número 1, Hard to Fill Skills Pilot. Piloto de habilidades difíciles de cubrir. Requisitos. Que tu trabajo se encuentre en esta lista. Te voy a mostrar algunos ejemplos. Tú le puedes poner parar en el momento que tú quieras, lo puedes regresar para leerlos. Construcción, cortadores de carne, tenemos por acá ensambladores, limpieza, entre muchos otros. Experiencia de 1 año o de 6 meses, mínimo inglés básico y mínimo de preparatoria, high school o bachillerato como lo llames en tu país. Voy a proceder a mostrarte un ejemplo. Vamos a escribir truck driver, conductor de camión, que es uno de los que sí aplican. Aquí tenemos 1542 empleos disponibles. Vamos a darle clic a alguno de ellos de forma aleatoria y fíjate, aquí tenemos toda la información sobre el empleo, tenemos toda la descripción. Recuerda que con el clic secundario puedes traducirlo al español en caso de que quieras estar 100% seguro o segura de cuál es la descripción. También puedes observar justamente aquí cuál es el correo electrónico para enviar tu postulación, cuánta es la experiencia, cuánto te pagan y ahí básicamente es donde puedes encontrar todos los empleos disponibles que potencialmente te pueden contratar siendo extranjero. Número 2. Skilled Worker with Existing Work Permit. Trabajador calificado con permiso de trabajo. Haber trabajado en Saskatchewan por lo menos 6 meses. Es decir, primero obtienes tu oferta laboral a través de la página que te mostré y a los 6 meses, ahora sí, ya puedes aplicar a la residencia permanente. Mínimo inglés básico, que tu empleo sea considerado 0, 1, 2 o 3 y eso lo puedes consultar en esta página o pues, lo que se encuentra en esta lista, fíjate, estilista, técnico automotriz, peinadora, rufero, electricista. Hay gente que de pronto me pregunta, ¿y si pueden contratar a gente del extranjero que se encuentre en un oficio como la belleza, por ejemplo? Pareciera que no, pareciera que sería algo muy difícil, pero sí hay provincias como esta en la que incluso te pueden dar la residencia permanente por llevar a cabo este tipo de oficios. Número 3, Hospitality Sector Project. Hospitalidad. Estar viviendo en Saskatchewan. Paloma, yo vivo en el extranjero. Por eso, recuerda, primero tu oferta laboral, llegas y ya estando aquí aplicas. Haber terminado por lo menos el grado 12, mínimo inglés básico y que tu trabajo sea servidor de alimentos o bebidas, encargado de mostrador de comida, ayudante de cocina, personal de mantenimiento o limpieza. Número 4. Semi-skilled agriculture worker with existing work permit. Trabajador semicalificado en agricultura con permiso de trabajo existente. ¿Qué áreas laborales aplica? Bueno, trabajadores del ganado, trabajadores de cosecha, trabajadores especializados en ganadería y operadores de maquinaria agrícola. Trabajadores de invernaderos y viveros. Algo maravilloso, fíjate, qué fuerte esto que te voy a decir. Generalmente te piden que sea un trabajo permanente y de tiempo completo. Pero adivina, aquí
puedes aplicar si tu trabajo lo obtuviste a través del programa de trabajadores agrícolas temporales, Experiencia Internacional Canadá, o el programa de trabajadores extranjeros temporales. Haber trabajado por lo menos 6 meses, mínimo de preparatoria, y adivinen, otra buena noticia, a partir de enero de este año 2023 no tienes que presentar tu diploma con la equivalencia a través de alguna compañía como WES. Para aplicar a este programa, es decir, lo único que necesitas es demostrar que sí tienes tu diploma original, que estudiaste la preparatoria, no necesitas demostrar esta equivalencia con una compañía. Finalmente, mínimo de inglés básico. Número 5. International Skilled Worker Occupation in Demand. Trabajadores internacionales calificados, ocupaciones en demanda. Para este no es obligatorio que ya cuentes con una oferta laboral. De hecho, está hecho para gente que no tiene la oferta laboral. Es por puntuación. Nota por favor que estas ocupaciones no califican. Debes de tener por lo menos 60 puntos sobre 110. Para esta categoría sí te van a pedir naturalmente más requisitos, más papeles y que tengas un perfil un poco más fuerte, más sólido, además de la prueba de fondos. ¿Por qué? Sencillo. Te están dejando ser residente permanente cuando uno tienes trabajo. Entonces Canadá debe de asegurarse que tú vas a llegar y estando aquí vas a poder mantenerte a ti y que vas a poder mantener a tu familia. Te invito a que revises esta página y que vayas sumando tus puntos. Si obtienes por lo menos 60 sobre 110, quizá esta opción sí es para ti. Si no, no te preocupes, ya viste las otras 4 opciones que están maravillosas. ¿En qué te van a evaluar? Educación, experiencia, idioma, edad y las conexiones que tengas con Saskatchewan. Perfecto. Pasando a otras noticias, ¡qué emoción! A través de Giovanni y de Diego Saúl Reina, aquí les dejo sus redes para que los visiten. Por supuesto, me contrató una empresa que se encuentra en Ontario, Canadá. El empleador comentó que aunque han estado buscando, no han encontrado trabajadores ni en Ontario ni en el extranjero para llenar la vacante. Por lo tanto, me pidieron que compartiera la oferta con ustedes, con la comunidad latina en Canadá, para ver si de casualidad aquí la pueden encontrar. Imaginen mi cara, ¿ustedes creen que no vamos a encontrar un excelente candidato con la calidad que tenemos aquí en el canal? Pues por supuesto que sí, por favor, por supuesto que aquí se va a quedar la vacante. Ahora mismo les voy a indicar de qué trata la oferta. Esta es una granja que se encuentra en Ontario, Canadá, una de las provincias definitivamente con más hispanos en todo el país. La empresa pide 1 año de experiencia sin inglés. Hay un mexicano ya trabajando aquí que habla español e inglés y él les puede traducir. Entre las actividades se encuentra saber manejar tractor, ordeñar vacas, manejar el arado, inyectar vitaminas a las vacas, entre otros. Ellos ya pudieron traer a una persona que se encuentra trabajando en una de estas granjas. El video lo pueden ver aquí en el canal de Giovanni. Me comenta Diego, Saúl y Giovanni que ellos se van a encargar de filtrar los CVs para enviárselos a la empresa. Ya saben que tienen el formato descargable gratuitamente en Lo único que tienes que hacer es enviar tu hoja de vida a este correo electrónico que les estoy colocando aquí en pantalla. Quiero aclarar que yo no voy a ver sus CVs, ni revisarlos, ni leerlos, ni filtrarlos en lo absoluto. Eso lo va a hacer a quien le compete. Así que no se enfoquen en escribirme un texto pidiéndome el empleo, porque yo no soy la evaluadora. Yo no lo voy a leer. Enfóquense en hacer una buena hoja de vida. Y recuerden que ahí tienen mi tutorial también por si lo necesitan. Espero que esta sea la primera de muchas ocasiones en las que empresas nos volteen a ver y nos pidan candidatos aquí. ¿Les gustaría que busquemos por ahí alguna otra empresa? Coméntenmelo aquí debajo. Si a ti te interesa o incluso si no te interesa esta vacante, te invito a que la compartas. Platícale a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos. No hay que ser egoístas. Tú nunca sabes si ellos van a ser los afortunados. Y seguramente por haberlos ayudado, te van a traer en la mente y mañana te van a apoyar a poder venir a Canadá. Platícame cuáles son tus preguntas, tus dudas. ¿Te interesa vivir en Saskatchewan? ¿Te interesa a lo mejor vivir en alguna otra provincia? Ahora te voy a estar grabando muchos vlogs porque ya llegó la primavera. Escríbeme aquí debajo cuáles son los videos que te interesan, qué quieres saber de Canadá, cuáles son tus dudas que quieres ver. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima, futuros canadienses.